Y bueno, quedamos en la parte de que es importante tener un buen fundamento, un fundamento fuerte para construir algo sólido y que no se vaya a caer fácilmente. Y anteriormente hablaba de cómo nosotros cuando dependemos de las perspectivas de otros y de las opiniones de otros, no podemos construir algo sólido. ¿Por qué? Porque todos tienen algo diferente, todos opinan algo diferente. Entonces, eso no va a ser una verdad, sino que va a ser algo, un fundamento que se puede derribar fácilmente. Y por eso debemos trabajar en nuestros fundamentos, para que sean profundos y firmes, y así poder construir una buena edificación. ¿Ustedes creen que construir un fundamento en base a lo que otros, con base en lo que otros piensan, es algo bueno o es algo sólido? No. ¿Y ustedes creen que construir un fundamento con base a lo que nosotros sentimos, a nuestras emociones, a nuestros deseos, es algo sólido? No, ¿cierto? Porque las emociones cambian, las emociones varían. No siempre nos sentimos de la misma manera, no siempre estamos felices, no siempre estamos enojados. Y esto impide que sea un fundamento firme y sólido, porque si hoy estamos felices, va a ser de esta manera, pero si mañana nos enojamos, pues ya cambia. Así que debemos esforzarnos por construir un fundamento en la verdad de Dios, con una perspectiva de Dios. Y debemos buscar la revelación personal para nuestra vida, no en las revelaciones que otros tienen, porque la revelación, Dios es un Dios personal, y la revelación que le da Pau no es la misma que me da a mí. O la misma que me da a mí no es la tuya, ni la de otra persona. Así que debemos esforzarnos por construir una relación con Dios y buscar una revelación personal, porque Dios se quiere revelar personalmente a cada uno de nosotros. Por algo Él nos creó distintos. Y ¿cómo podemos construir entonces un fundamento sólido? ¿Cómo creen que podemos construirlo? Si no es a través de las perspectivas de otros, si no es a través de las revelaciones que otros han tenido, o si no es a través de las emociones, de nuestros deseos, ¿cómo creen que podemos construir un fundamento sólido? Muy bien, gracias, pastor. La fe es un fundamento fuerte y firme. ¿Y cómo construimos nuestra fe? Con base en una relación con Dios, con base en la palabra de Dios, en la búsqueda de Él, podemos construir un fundamento que no se va a tambalear. Podemos construir un fundamento que si alguien viene y me dice algo diferente a lo que yo he recibido de parte de Dios, yo no voy a cambiar por lo que esa persona dice, sino que yo me mantengo firme en lo que Dios ya ha revelado a mi vida personalmente. Así que es muy importante que podamos fundamentarnos en nuestra fe. Dios nos ha dado esa bendición, ese privilegio de que nosotros ya le conocemos y ahora debemos caminar en pro de construir una relación con Él y fundamentar nuestra vida en una revelación que Él quiere darnos. Y diariamente Dios nos da revelaciones nuevas porque Dios es un Dios infinito y eso es lo más asombroso, lo que más me motiva a mí de Dios, es que cada día Él puede dar una revelación diferente porque Él es infinito. Así que no solamente nos vamos a quedar con una cosa, sino que cada día Él revela cosas nuevas y personales. Y para esto quiero que podamos ir a 2 Corintios 13:8. ¿Alguien ya lo tiene y puede ayudarme a leerlo, por favor?
Segunda de Corintios 13, versículo 8. Okay. Gracias. Entonces, este versículo nos habla de cómo debemos escoger el lado de la verdad siempre, porque no se trata de ir en contra de la verdad, sino estar del lado de la verdad. Y así vamos a tener un fundamento firme para nuestra fe y también para ayudar a otros a crecer en fe. Debemos escoger el lado de la verdad siempre. Es muy importante. Ahora sí podemos buscar en Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Y dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y con este versículo podemos tener la completa confianza y la seguridad que la verdad hace parte del carácter y la naturaleza de Dios. Que Dios es un Dios que es verdad, como lo veíamos al principio. Él es la verdad. Y la verdad hace parte de quien es Él. Y la verdad produce confianza. Nosotros no confiamos en alguien que nos ha mentido siempre. Nosotros no confiamos en alguien que no conocemos. Nosotros no podemos confiar o estar seguros que una persona es de esta manera si no le conocemos y si no nos ha hablado con verdad de quién es, si no nos ha comunicado con la verdad quién es. Porque podemos confiar en esas personas, pero van a fallar. Pero entonces la motivación del día de hoy es que podemos descansar confiados en Dios porque su carácter y naturaleza es la verdad. Y Él es un Dios que es verdad. Ahora quiero que busquemos, por favor, en 2 de Samuel 7:28. Y dice, ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Y con este versículo podemos seguir confirmando que Dios es verdad y que Él habla la verdad. Él no solamente es la verdad, sino que Él se encarga de hablarnos con la verdad, de revelarnos su verdad. Y por eso podemos tener esa confianza, esa seguridad, que al acercarnos a Él vamos a encontrar la verdad. No acercándonos a otras personas, buscando la perspectiva y opinión de otras personas, sino buscando a Dios, vamos a obtener la verdad que necesitamos para fundamentar nuestra fe y para poder comunicar a otras personas y también a Dios. Y bueno, la verdad completa no se obtiene de una. O sea, no podemos decir que yo tengo mi relación con Dios y ya obtuve una revelación personal de quién es Él y ya tengo toda la verdad. Porque no es así. La verdad completa la tiene Dios. Y solamente buscándole día a día vamos a ir obteniendo poco a poco verdad. Pero como Dios es un ser ilimitado, un ser infinito, no vamos a llegar a un punto en el que ya sepamos toda la verdad, sino que en nuestro diario vivir podemos confiar en que vamos a ir descubriendo paso a paso la verdad junto a Dios. Y podemos descansar confiando en que Dios es la verdad. Dios no miente, Dios no es un Dios falso o que hay falsedad en Él. Podemos descansar confiando en que Él es verdad. Y la verdad no está oculta. Eso es lo que nos debe traer más seguridad a nosotros como cristianos. Que Dios no tiene una verdad oculta. No tiene la verdad oculta. Tenemos la palabra para poder buscar esa verdad. Él se revela a nosotros y le buscamos. Él no quiere escondernos la verdad.
El deseo de Él es que vivamos en la verdad, que conozcamos la verdad, porque la verdad nos hace ¿qué? Libres. Y Dios nos creó libres. Esto es asombroso y trae de verdad mucha esperanza, porque en un mundo que estamos cautivados por el pecado, que estamos siendo distorsionados del diseño verdadero de Dios para nosotros, podemos encontrar que Él a través de su palabra desea que conozcamos la verdad y seamos libres nuevamente tal cual como Él lo diseñó. Ahora, quiero que por favor podamos buscar en Juan 17, capítulo 17, versículo del 15 al 17. Y pues esta es una parte de la oración que hace Jesús por sus discípulos. Y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y vemos que la verdad no solamente trae libertad a nuestros corazones, sino que nos ayuda y nos santifica. Nos ayuda a vivir en santidad y nos santifica. Y Jesús ora para que sus discípulos puedan ser santificados por la verdad. Entonces, esto nos demuestra que Jesús está interesado en que conozcamos la verdad y que vivamos en santidad. Y esta es una motivación para que también veamos la gran importancia de entender la verdad, de lo que significa la verdad y de lo que hace la verdad en nuestras vidas. Trae libertad y nos ayuda a vivir en santidad. Necesitamos la palabra de verdad para vivir en santidad. Si no tenemos la palabra, si no aplicamos la palabra, no vamos a poder vivir en santidad. Y ya para finalizar, recordamos el tema que habló Jonathan sobre las cosmovisiones. ¿Cuáles eran las 3 fundamentales cosmovisiones? Animismo, secularismo y teísmo bíblico. Muy bien. Y esto es muy fundamental ahorita porque quiero cerrar en cómo ven las diferentes cosmovisiones la verdad. Y esto nos ayuda a estar más seguros que nosotros, cuando vemos la verdad desde una perspectiva teísta bíblica, podemos vivir en la verdad. Podemos entender completamente su significado y podemos caminar en el diseño que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a ver, en el animismo, la verdad viene de la tradición oral. ¿Qué entienden ustedes por esto? Que viene de la tradición oral. Generacional del pasado, sí. Entonces, hay muchas comunidades indígenas que se basan en la tradición oral y es lo que saben su abuelo, le cuenta a su hijo y su hijo a su hijo y así, sucesivamente por muchos años. Así que vemos que en el animismo la verdad no proviene de Dios, sino que proviene ¿de qué? De la tradición oral. ¿Ustedes creen que esto le da veracidad a la verdad? ¿Le da como un fundamento firme? Porque podemos fallar como seres humanos. Yo puedo recibir algo de mi abuelo y lo que le transmito a mi hijo es algo diferente y así sucesivamente porque son muchos años. Ujú. Exacto. Entonces esa verdad va perdiendo como su fundamento, va perdiendo la esencia y no es una verdad.
porque una verdad es completa, no a medias o lo que una persona dice y yo le agrego otra cosa. No, la verdad es completa. También vemos que en el animismo la verdad viene de una tradición que sustituye, perdón, en el animismo una tradición sustituye la verdad absoluta. ¿Qué entienden ustedes por esto? Que una tradición sustituye la verdad absoluta. Es correcto. Es correcto. La verdad no tiene la importancia necesaria o la importancia que Dios le da, porque es más importante una tradición. Y pueden haber tradiciones que van en contra de la palabra de Dios y eso es algo que reemplaza la verdad. Entonces, esto es algo que no va acorde al diseño de Dios. Y en el animismo trae como consecuencia que una verdad es relativizada. O sea, que yo puedo tener una verdad, tú puedes tener otra verdad, mi vecino puede tener otra verdad, pero eso no es así. Son perspectivas diferentes. Yo puedo tener una perspectiva diferente, tú una perspectiva diferente, pero no es la verdad. Entonces, vemos que en el animismo se quiere hacer creer a las personas que cada uno puede tener una verdad diferente, pero la verdad es solo una, la verdad es Jesús. Ahora vamos a continuar con el secularismo. Y vemos que en el secularismo la verdad viene o no viene de las observaciones naturales. Esto quiere decir que es a través de la observación. Lo que yo observo, eso es la verdad. Si yo observo que, a ver, un ejemplo. Si yo observo que el día está nublado y si otra persona observa que el día está soleado, cada uno observa algo diferente. Bueno, este ejemplo no pega bien. ¿Alguno de ustedes tiene un ejemplo que sea mejor, que sea más claro? Gracias. Gracias. Espero que haya quedado claro. Entonces, cada uno observa algo diferente o si no se observa, entonces no existe la verdad. Exactamente. Pero en la palabra de Dios vemos que la verdad es a través de las experiencias y revelaciones personales con Dios, no a través de las observaciones, porque las observaciones pueden fallar, pero Dios no falla. Dios es verdadero. También vemos que en el secularismo la verdad puede provenir a través de la ciencia. Y ahí viene mucho el ateísmo, que se fundamenta en que como no pueden comprobar científicamente a Dios, pues no es verdad que Dios exista. Y esto es algo que pues no tiene un fundamento sólido, porque el amor tampoco lo podemos comprobar científicamente. Las emociones no las podemos comprobar científicamente, pero existen. También tenemos que en el secularismo la verdad no tiene significado y es producto del azar o de la suerte. Así que no tiene la relevancia y la trascendencia que tiene para Dios la verdad. Y en el secularismo las teorías y narrativas sustituyen la verdad absoluta.
Así que vemos las teorías de la evolución, las teorías diferentes y sustituyen la verdad absoluta, tratan de sustituir la verdad absoluta, que Dios es nuestro creador, que somos seres creados y no somos producto de la evolución o de una explosión. Así que el secularismo trae como consecuencia que no hay verdad o moral relativizada. No hay verdad o hay una moral relativizada. ¿Listo? Y por último tenemos el teísmo bíblico, que es lo que hemos venido viendo en este taller. Y es que la verdad viene de la voz de Dios. La verdad también es una persona y debe ser seguida, no solamente aprendida. Vemos que no basta con solo leer la Biblia y memorizarnos un montón de versículos o la gran parte de versículos de la Biblia. Esto no tiene trascendencia, es solo información y solamente hasta cuando empezamos a seguirla, lo que leemos es cuando cobra sentido. Así que se trata de teoría y práctica. También observamos que viene de un relacionamiento genuino con Dios. Y en esto hablaba de cómo una relación con Dios trae una revelación personal. También vemos que es imposible conocer la verdad sin tener una relación con Dios. Así que no podemos esperar tener la verdad o vivir en la verdad si no tenemos una relación con Dios. Es fundamental buscar ese crecimiento en mi relación con Dios para vivir en la verdad y no en un engaño, no en una mentira. También vemos que todo lo que conocemos de Dios es absoluto, es decir, no cambia. Conocemos que Dios es soberano, que Dios es poderoso y eso no determina de las circunstancias. Dios es poderoso, así estén pasando cosas en el mundo que no son tan buenas. Dios es soberano, así estén pasando cosas en el mundo que no son tan buenas. Todo lo que conocemos de Dios es absoluto. No depende de las circunstancias, no depende de las perspectivas de otras personas. Es y punto. Es verdad. Y por último vemos que Dios no es creado por la cultura. Dios no es creado por nuestra cultura colombiana o por la cultura china, la cultura holandesa. Dios es un Dios que creó las culturas. A Él no lo crearon las culturas. Él fue quien creó las culturas. Y esto nos da mucha más confianza en que no estamos creyendo en un Dios que fue creado por nosotros, que somos seres creados, sino que creemos en un Dios que es creador. Y por eso no hay fallas en Él, no tiene fallas, no tiene variabilidades, cambios, sino que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto en conclusión nos da que la verdad es absoluta y la moral es absoluta. Diferente a lo que hoy en día nos encontramos en el mundo, que las personas han querido hacer ver que la verdad es subjetiva, que depende, cada uno tiene una perspectiva diferente y le llama a eso verdad. Y entonces vemos que las personas, incluso como cristianos a veces, por no tener una relación profunda con Dios y no tener una revelación personal, caemos en lo que otras personas que no creen en Dios dicen, que cada uno tiene su verdad, que cada uno puede creer en lo que quiera, que no hay moral, que no hay verdad. Pero vemos que en el teísmo bíblico la verdad es absoluta y la moral es absoluta. Y eso nos debe dar confianza y seguridad. Las otras dos cosmovisiones no dan ninguna confianza y seguridad porque cambian. En cambio, el teísmo bíblico nos da la seguridad que lo que hoy se dice también es mañana y pasado mañana, y sin importar las generaciones que pasen, sin importar lo que otras personas digan, siempre es lo mismo. Y por eso nos da confianza y seguridad, porque es verdad. Ahora vamos a continuar con la otra parte
del tema. Sí, entonces antes de pasar a Alejandra, solo queremos hacer una corta aclaración. También es importante de que a medida que recibimos cada una de esa información, podamos entender que las revelaciones que nosotros recibimos y que se supone que debemos recibir deben estar, como lo dijo Abigail al final, fundamentadas sobre la palabra de Dios. Esta es, como la palabra misma lo dice, la palabra es la revelación profética más certera, más segura. Y nunca, es importante que lo entendamos, lo anotemos, lo resaltemos, si no lo anota en su cuaderno, anótalo en su corazón, que nunca una revelación personal que recibamos va a contradecir el carácter de Dios que está revelado en su palabra. Entonces, no, Dios me habló que tengo que, no sé, ir a robar a mi prójimo. Eso no es una revelación de Dios. Así tú sientas que el Señor te lo dijo, así tuvieras una experiencia sobrenatural, si va en contra de lo que está revelado en la palabra de Dios y del carácter de Dios que es evidentemente revelado ahí, eso no es la voz de Dios, ¿sí? Am, Justamente podemos estar seguros, y bueno, Pablo ayer también dio un argumento súper claro acerca de la veracidad de las escrituras a través de la resurrección de Jesús. Entonces ahí podemos darnos cuenta, con eso y con muchos más argumentos, que la Biblia es verdad, la Biblia es certera y el carácter de Dios que se revela en ella es algo certero y podemos construir con seguridad nuestra vida sobre eso. ¿Pastor? Ujú, ujú. Exactamente. Ajá. Exactamente. Ujú, ujú. Eso es verdad. La Biblia habla en el Nuevo Testamento que ninguna revelación profética es de carácter personal. Entonces, sino que es dada para la edificación. Entonces, tengamos esto en mente también. A veces se nos escapan porque son conocimientos, son mensajes implícitos que a veces tenemos ya sobre los que andamos casi que razonando constantemente sobre ellos. Entonces, a veces se nos escapa un poquito comentarlos, pero es importante que entendamos esto. Nada de lo que Dios nos revele personalmente, digamos, va a ir en contra de lo que ya está revelado en la palabra. Y con esto en mente voy a pasar a Alejandra para ya seguir con la penúltima parte del taller. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la comunicación. Entonces, para esto quiero que hagamos algo práctico como iglesia. Quiero que podamos hacer un juego para que podamos entender también el corazón de qué es la comunicación y la importancia que ésta tiene. Entonces, así o nos podemos acercar, hacer una fila india o como ustedes quieran. Pero lo que vamos a hacer es jugar teléfono roto. ¿Cuántos de acá han jugado esto? Todos, ¿verdad? Entonces, Jonathan va a darles una palabra, una frase pequeña, y la gracia es que la podamos mantener hasta el final. Entonces, toda la iglesia, si podemos levantarnos, por favor. Puede ser una fila. Ajá. Entonces, Jonah va a dar la frase. Sí, y también una de las instrucciones es que no pueden cambiarla. Tal como la escuchen, tienen que decirla al final. O sea, si ustedes saben tal vez qué va a decir, no la pueden cambiar.
La Biblia. Ay, no. ¿Dónde va? Ah, ya. Ya va a llegar, ya va a llegar. Listo. Entonces, ahora el pastor va a dar la palabra que escuchó, tal cual la escuchó. La frase, perdón. Me duele el lumbar derecho cada vez que subo a Monserrate. Sí, uy. Listo, entonces ahora podemos tomar asiento. ¿Sí, sí era la frase? ¿Sí era? Súper bien. Listo, entonces ahora quiero hacerles a ustedes una pregunta. ¿Ustedes creen que es importante la comunicación? ¿Por qué? ¿Por qué creen que es importante la comunicación? ¿O para qué es importante la comunicación? La manera en que nos entendemos. Muy bien. ¿Alguien más piensa diferente o tiene otra opinión? Señora, perdón. Para que el mensaje sea claro. Y realmente me impresionó cómo pudo llegar la frase completa, porque nosotros esta semana pudimos hacer este ejercicio y realmente el mensaje se tergiversaba. Al final llegaban cosas que uno decía como, no tiene ni siquiera lógica lo que estamos hablando. Entonces, hoy quiero hablarles acerca de la comunicación y lo importante que esta es en nosotros y en la sociedad. Entonces, ¿qué es la comunicación? Es la acción de hacer algo común. ¿Y ustedes qué entienden por eso? Es cotidiano. Ujú. Y un ejemplo muy claro es de pronto Abigail no sabe algo. Entonces yo quiero ir y traerle un nuevo mensaje y ahora ya es algo común para las dos. Entonces todo el tiempo nosotros estamos generando la comunicación y haciendo que las cosas entre las relaciones puedan ser comunes. Y otra explicación de la comunicación es comunicar es generar entendimiento. Y una frase que a mí me llamó mucho la atención es, muchas veces nosotros hablamos y hablamos y hablamos, pero no comunicamos nada. Entonces, eso para mí fue como, wow, debo tener cuidado a la forma en que yo comunico a los demás. Entonces, en base a lo que decía Abigail, de qué es la verdad, ¿y quién me puede decir qué es la verdad? ¿Cuál era el concepto de qué es la verdad? Muy bien, pusieron atención. Entonces, quiero que podamos entender que para la comunicación el fundamento o la base es la verdad. Para tener una buena comunicación debe tener como fundamento la verdad. Y también buscando y averiguando, sabía no, perdón, encontraba que la comunicación es el medio por el cual enviamos un mensaje entre el emisor y el receptor. Por eso la comunicación debe ser clara. Muchas veces nosotros hablamos, pero realmente cuando se empieza a enviar el mensaje, como lo hacíamos ahorita, puede que el mensaje se tergiverse. Y en eso también pueden crear problemas, por eso también se empiezan a crear chismes, se empiezan a crear tantas cosas en base a la comunicación. Entonces, quiero hablarles acerca de la comunicación íntegra. Y un ejemplo con esto es, ¿a cuántos de nosotros nos preguntan cómo están? Y nuestra respuesta automática es bien. ¿Ustedes creen que esa es una buena comunicación? Muchas veces nosotros podemos estar mal, podemos estar tristes,
Podemos haber tenido un día bastante difícil y si alguien viene y me pregunta ¿cómo estás? Yo siempre le voy a responder bien. Pero ustedes recuerdan qué era la verdad, es la perfecta descripción de la realidad. Entonces, si yo digo bien, ¿será que estoy hablando con la verdad? ¿Ustedes qué piensan respecto a eso? Muy bien, no estoy comunicando con integridad. Y creo que esto es algo que Dios nos ha mandado a hacer como iglesia, como individuos, es hablar y a comunicar con integridad, a ser íntegros en todas las áreas de nuestra vida. Y esa es una pregunta que hoy quiero hacerles a ustedes. ¿De qué manera ustedes están comunicando? ¿Están hablando con la verdad? ¿O están hablando con honestidad? Y Abigail hacía énfasis en eso. Muchas veces hablar con honestidad no es lo mismo que hablar con la verdad. Y lo podíamos ver en el ejemplo del elefante. Ellos hablaron de lo que ellos podían sentir, pero no hablaban la verdad. Entonces también quiero que pasemos a un versículo que dice, que es en Éxodo 33:11. Y para eso quiero que bajemos y la comunicación produce comunión. Y si alguien lo tiene, por favor, puede leerlo. Éxodo 33:11. Entonces, una pregunta que tengo para ustedes es, ¿ustedes creen que nos podemos comunicar con Dios? ¿De qué manera nos podemos comunicar con Dios? Por medio de la oración. Y este versículo para mí fue impactante cuando decía, y Dios hablaba cara a cara con Moisés, como si fuera un amigo. Y entonces, ¿de qué manera también podemos comunicarnos con Dios? ¿Será que todo el tiempo nosotros le estamos diciendo, oh santo, oh altísimo? ¿Será que eso es comunicarse con Dios? ¿Será que Dios espera eso de nosotros? Aclaro algo. Todo el tiempo, ¿sí? Como si fuera la repetición de la repetidera de, oh altísimo, oh santo, 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 santo. ¿Ustedes no creen que Dios tiene ángeles para que les diga eso? Sí, es necesario recordar el carácter de Dios, pero es necesario también que podamos ser nosotros. Y una base de la comunicación es exponer nuestro corazón a Dios. Y un ejemplo con lo que yo les decía acerca de cuando siempre decimos estoy bien, a nosotros nos cuesta hablar y exponernos ante las personas. Nos cuesta ser nosotros mismos y eso es a todos los seres humanos. A nosotros nos cuesta decir cómo estamos en realidad. Pero qué tal si por un momento nosotros vamos a Dios y le abrimos nuestro corazón. Y un ejemplo para esto que quería decirles es, cuando ustedes tienen una visita a su casa, lo que hacen es, no sé, recoger todo el desorden y si tal vez su cuarto está muy desorganizado, lo que ustedes hacen es recoger todo el desorden y guardarlo en su armario, pero el resto se ve como perfecto cada parte, ¿no? Eso es lo que hacemos cuando invitamos a alguien a nuestra casa. Pero ¿y qué tal si es una persona realmente íntima que puede llegar a tu casa, que no simplemente tú le dices quédate aquí en la sala, sino que también tú le das acceso a tu cuarto? Y que en tu cuarto él también puede ver tu desorden. Y que a ti no te avergüenza eso, porque realmente Dios te conoce, Dios sabe cómo eres tú. Entonces esto es lo que hace la intimidad y por eso hablábamos de que la comunicación produce comunión. Porque cuando nos relacionamos con Dios, también hay una intimidad con Dios. Entonces, con este ejemplo quería decirles de que tu comunión con Dios va a depender de la cantidad de cajones que tú estés dispuesto a abrir. Y esa es mi pregunta hoy. ¿Cuántos cajones estás dispuesto a abrirle a Dios? ¿Cuántos cajones en donde tal vez hay desorden, en donde tal vez hay muchas cosas que para ti traen vergüenza?
pero Dios conoce tal como tú eres. Entonces esta es la comunicación, aquella que nos hace ser íntegros, que nos hace hablar con la verdad, no simplemente aquella que nos hace mostrar una apariencia, como muchas de las veces que nos ponemos máscaras para mostrar personas que no somos, sino que nos hace ser íntegros y quiere hablar con la verdad. También un versículo que quiero que podamos ir es Efesios 6:18. ¿Y alguien ya lo tiene? Sí, está bien. Ujú. Entonces, cuando Pablo habla acerca de orad en todo tiempo, habla de que todo tiempo nosotros podamos exponer nuestro corazón a Dios, de que todo tiempo podamos compartir de lo que hay en Él. Y una frase que me marcó es cuando nosotros tenemos comunión con Dios, no es solo cuando hablamos, es cuando compartimos con Él, es cuando tenemos una intimidad con Él. Y algo que quería preguntarles a la iglesia es, ¿ustedes cómo están comunicando el Evangelio? Ya que como iglesia tenemos una responsabilidad, y es que nosotros somos el baluarte de la verdad, nosotros somos los que supuestamente como iglesia tenemos que traer la verdad a la sociedad. ¿Realmente estamos comunicando la verdad a la sociedad? ¿O de qué manera estamos comunicando esa verdad a la sociedad? Porque si nosotros tenemos la verdad y nos quedamos callados, entonces, ¿qué le espera a la sociedad? Porque las personas que están afuera no se están quedando calladas. Las personas que están afuera están decidiendo hablar, están decidiendo comunicar sus perspectivas de la verdad, están decidiendo hablar de lo que para ellos es la realidad y por ese medio están discipulando a una nación. Pero ¿y si nosotros tenemos la verdad y nos quedamos callados tal vez por miedo, tal vez por pena, tal vez porque las personas no nos van a aceptar? Entonces, ¿quién va a disipular realmente a la nación? Y si la iglesia no disipula a la nación, entonces la nación disipulará a la iglesia. Entonces, esto es algo que hoy queríamos traerles a ustedes. ¿Ustedes en verdad están comunicando lo que Dios hizo en ustedes o lo que Dios ha hecho alrededor de toda la historia? Y si sí lo están haciendo, ¿de qué manera están comunicando? Para que las personas también puedan traer una transformación. ¿Sí? Y algo muy clave en esto es que nosotros podemos comunicar, pero también recordar que el Espíritu Santo es el que hace una transformación en ellos. Tampoco es llegar al extremo de creernos que somos los salvadores de las personas, pero sí que somos responsables de ir a hablar acerca de una verdad que Dios ya nos ha entregado. Y hoy esta es nuestra invitación con ustedes, de que puedan ir y hablar, de que se puedan levantar, porque yo creo que todos de ustedes tienen medios de comunicación o redes sociales. Y estas lo que están haciendo es que nosotros empecemos a normalizar las cosas. O cuántas de las cosas que escuchamos o cuántas de las cosas que vemos están creando cosmovisiones en nosotros. ¿Sí? Porque un día, un ejemplo claro para mí es como yo recordaba que empecé a ver cosas, empecé a escuchar cosas y para mí ya empezó a normalizarse el pecado. Ahora para mí ellos podían tener su verdad y yo mi verdad. Ya no quería hacer algo por ellos. Pero recuerdo que cuando Dios me preguntó, ¿y tú qué vas a hacer? Tú ya tienes una verdad. ¿Por qué no vas y la comunicas con personas? Hay personas que tienen la verdad tergiversada y están comunicando. Y de esta manera están discipulando a toda una nación. Entonces, hoy mi pregunta para ustedes es, ¿qué harás tú? ¿Vas a ir a comunicar? ¿O vas a seguir en tu iglesia cómodo sin ir a hablar acerca de la verdad? Y hoy quiero concluir esto como de dejemos de comernos todo entero. Todas las personas quieren venir a hablarnos acerca de su verdad, a hablarnos acerca de que hay muchas verdades, pero como pudimos ver y que Abigail enfatizó, hay una sola verdad y la verdad de Jesús. Y cuando lo conocemos a Él podemos tener libertad. Entonces que también en nosotros pueda haber un filtro que el filtro puede ser la palabra.
que lo que estamos viendo, que lo que estamos escuchando, podamos pensar y decir, ¿será que esto va de acuerdo a lo que Dios está diciendo en su palabra? ¿O será que realmente esto a Dios le agrada? Para que así también nosotros empecemos a crear cosmovisiones bíblicas. Y cuando nosotros nos empezamos a examinar y también dejamos que Dios examine nuestro corazón, nos damos cuenta es que hay muchas creencias arraigadas en nosotros. Y eso duele, cuesta quitarlas, pero es necesario que Dios nos deje ver qué hay en nuestro corazón, qué es lo que está incomodando en nosotros o qué es lo que tal vez a Él no le está agradando. Entonces, sí, hoy queríamos hablar acerca de la comunicación, de la importancia que ésta tiene y de cómo ustedes pueden ir y comunicar a cada persona y de cómo Dios nos está invitando a ser íntegros en todas las áreas. Porque cuando yo aprendí acerca de la comunicación me di cuenta que también estaba errada ahí y de cómo Dios quiere traer una transformación completa en mí, no solo en ciertas partes de mi vida, así como en los cajones. Él no solo quería abrir un cajón, sino quiere abrir todos los cajones de mi corazón, quiere conocerme completamente. Entonces, ahora queremos hacer algo práctico con ustedes, que es un ejercicio de la reinterpretación, y para esto quiero pasar a Pablo. Bien, hermanos, ya vamos llegando a la parte final de este taller, de esta enseñanza, que también agradecemos al Señor por esta oportunidad de poder estar con ustedes. Como bien decía Alejandra, ahora vamos a tener como un momento donde podemos practicar lo que hemos recibido, ¿ya? Con respecto a las cosmovisiones, a cómo nosotros también vemos las ideas que hay en el mundo, ¿cierto? Y cómo nosotros como cristianos también estamos llamados a poder tener un filtro, poder analizar aún más algunas cosas, ¿bien? Entonces, para hacer este ejercicio de reinterpretación, me gustaría primero hacer algunas consideraciones, ¿bien? Con respecto a las cosmovisiones, y que nos va a servir también para poder hacer el ejercicio. Como bien decía Jonathan, las cosmovisiones tienen que ver con la forma en que nosotros interpretamos la realidad, ¿cierto? Entonces, las cosmovisiones tratan acerca de varios temas. Entre esos puede ser el origen, el hombre, ¿cierto? La naturaleza, y cada cosmovisión tiene su respuesta a eso. Y también hay preguntas que son fundamentales o preguntas filosóficas que a nosotros nos van guiando para ver cómo es nuestra cosmovisión, ¿ya? Yo sé que, por ejemplo, yo hablo sobre las preguntas que tienen que ver con el valor, o a qué nosotros le damos más valor. Por ejemplo, hay una situación donde, vuelvo al ejemplo de Jonathan, hay una situación donde hay un niño que está sufriendo y hay un animal, ¿cierto?, que está en la misma situación. Hay personas que pueden, de acuerdo a su cosmovisión, decir, no, puedo salvar al niño o mejor prefiero salvar al animal. Pero eso va dependiendo de lo que nosotros le ponemos valor, ¿cierto? Entonces cada cosmovisión responde ante la realidad de distintas formas. Entonces, para eso me gustaría que podamos hacer un ejercicio de reinterpretación que tiene mucha relación con lo que va a ocurrir en Colombia, que son las elecciones del 29 de octubre, ¿cierto? Entonces, quiero aclarar algo, hermanos. Mi intención con esto no es como ir en favor de un candidato, porque en realidad sería deshonesto de mi parte y creo que la iglesia tampoco es como el lugar para hacerlo, ¿bien? Sino que es solamente un ejercicio para poder, y es un ejercicio corto, la verdad, son algunas frases de una entrevista a algunos candidatos a la alcaldía de Bogotá, ¿bien? Entonces quiero aclarar que yo no vengo a decir que vote por alguien, en realidad yo tampoco, claro, hacer publicidad, yo no conozco a los candidatos, tampoco voto, entonces es solamente un ejercicio para que podamos interpretar y analizar al menos de una forma bíblica algunas cosas, ¿bien? Entonces se va a presentar un breve extracto de Galán, el apellido se me olvidó, Carlos Fernando Galán,
que es un candidato del nuevo liberalismo, ¿ya? Y también Gustavo Bolívar, que es del Pacto Histórico, ¿ya? Esto es solamente acerca de un tema, que es la seguridad. Y esta entrevista fue hecha por una universidad o sea, por un instituto de Colombia, ¿ya? Y quiero aclarar, hermanos, que vuelvo a decirlo para que quede claro y no me malinterpreten. Yo no estoy a favor de ninguno de ellos, sino que es solamente un ejercicio para poder analizar algunas cosas que también vimos ayer y hoy. Así que muy atentos, hermanos. Recibimos información, ¿cierto?, de los medios y esto ya es, quizá ya se acerca mucho la fecha y hay debates por todos lados, ¿cierto? Entonces también es bueno como cristianos poder estar informados, al menos de qué persona quiere ser el que gobierna o el que va a dirigir la ciudad, ¿cierto?, en la que vivimos. Es parte también eh, de que nosotros somos ciudadanos, ¿bien? Entonces, me gustaría que podamos a ir analizando un poco con respecto a 5 preguntas, si puedes bajar, Jonathan, que eso, son 5 preguntas que moldean nuestra cosmovisión, o sea, no que la moldean, sino que nos permiten entender cómo estamos nosotros pensando, ¿bien? Entonces, ahora solamente vamos a ver con respecto al video. La primera pregunta es soteriológica, de soteriología. Esto quiere decir salvación o liberación. Entonces, según el video, para estos candidatos, ¿cuál es el problema o cuál es la solución a o sea, cuál es la solución que se le da al problema que se presenta? Como decía, bueno, el video trata sobre la seguridad, ¿cierto? Entonces, para el primer candidato, si alguien se acuerda, porque en realidad cuesta acordarse bien de un video, de lo que dijo, ¿cuál puede haber sido el problema de la inseguridad que hay en Bogotá para el primer candidato? ¿Sí? Bien. Bien, bien, muchas gracias. Entonces, el primer candidato dice también que el problema de esto es el comportamiento de las personas. El que haya inseguridad tiene que ver con el comportamiento, con las acciones. Y si podemos ir a la enseñanza de ayer, vemos el árbol, ¿cierto? Entonces, las acciones tienen que ver con el comportamiento, ¿ya? Entonces, ¿será que lo mejor es cambiar el comportamiento de las personas? ¿Será que será la mejor solución a la inseguridad? Según lo que vimos ayer y viendo una cosmovisión bíblica, lo mejor para que las personas cambien el comportamiento es cambiar su cosmovisión, sus ideas, ¿cierto? Entonces el problema no es solamente el comportamiento, sino que es algo mayor, ¿cierto? Es algo más profundo a eso. Son las ideas que están moldeando sus acciones. Entonces, eso lo podemos ver. Las acciones, es difícil cambiar el comportamiento de las personas, ¿cierto? Sino que la idea es poder cambiar lo que hay en el corazón y las ideas que están moldeando, ¿cierto? Entonces, la solución de parte de él era que, como bien decía el pastor, la gobernación o la alcaldía diera el ejemplo, asumiendo su rol. Pero, como vemos, también es complicado cambiar el comportamiento solamente de la gente si no hay un cambio de corazón, ¿ya? Eso es al menos lo que vemos dentro de la cosmovisión bíblica, ¿cierto? Y el problema del comportamiento del corazón también tiene que ver con el pecado, ¿cierto? El tema del pecado. Ahora, para el segundo candidato, en las mismas preguntas, ¿cierto? El problema vuelve a ser la inseguridad. ¿Y cuál es la solución que él plantea? Bueno, la solución de él es plantar cámaras, ¿cierto? 100.000 cámaras en la ciudad. Y también atacar la causa de la inseguridad. Y esto también es clave. ¿Cuál es como la solución que él le da al atacar las causas? Es la educación. Esto
de decir que desde niño ya se le empieza a dar una educación bilingüe con más oportunidades. Ahora, y quiero preguntar, ¿será que el Estado es el encargado de cambiar el comportamiento de las personas? ¿Será que es la responsabilidad de la educación cambiar los valores o las ideas que están en el corazón de las personas? No. Bien, entonces, y lo veíamos el miércoles también, ¿quién es como el responsable de eso o lo que Dios delegó? ¿Ya? ¿Sí? Mm. Bien. Entonces, claro, la solución que nosotros podemos dar desde parte de una cosmovisión bíblica es que eso se forma en la familia. O sea, el tema de la inseguridad y de que no hay inseguridad viene de parte de la educación de los padres hacia los hijos, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a seguir con las preguntas, pero vuelvo a repetir cuál es la idea de esto, ¿ya? Yo no estoy diciendo que uno es más malo que otro ni nada, sino que esto nos sirve para nosotros como cristianos poder analizar lo que llega hacia nosotros a través de los medios de comunicación, redes sociales, canciones, artículos, ¿bien? Entonces, estas preguntas nos pueden servir para realmente analizar las cosmovisiones que están o las ideas que están reinando y también qué es lo que nosotros pensamos. Entonces podemos seguir, ¿cierto? ¿Se va entendiendo hasta acá la idea del ejercicio? Yo sé que también el tema de política y gobierno es algo bastante, tiene muchos matices, ¿cierto? Pero la idea de esto es poder analizar un poco las ideas y de parte de una cosmovisión bíblica. Ahora, entonces veamos que la causa, o sea, atacar la causa como la educación, ¿cierto? Quizás no va a cambiar el comportamiento, sino que si desde la familia se enseña a los hijos, ¿cierto? Los valores, eso puede ir cambiando. Puede tener un cambio más profundo. Ahora, pasamos a la siguiente pregunta que tiene que ver con qué es lo que más se valora o qué es lo más importante dentro de cada uno de ellos, ¿cierto? Podemos ver, en resumidas cuentas, es el bienestar, ¿cierto? La seguridad, la tranquilidad para vivir en Bogotá, ¿cierto? Vivir sin miedo. Ahora, quizás estos gobernantes también tienen esas ideas, quizás pueden estar bien, ¿cierto? Quizás en el tema de seguridad, la idea de esto es, obviamente, vivir seguro, vivir sin miedo, ¿ya? Y también algo importante, que es responsabilidad de los gobernantes, el castigar y hacer justicia. Entonces, en este caso, creo yo que los gobernantes tienen la idea, al menos tienen una idea buena de que la gente viva bien, ¿cierto? De que puedan realizar bien su vida sin tener miedo a, a- a muchas cosas, ¿cierto? A muchos delitos. Y algo importante dentro del primer candidato Galán, él decía la igualdad, ¿cierto? O sea, tener más oportunidades para todos o las mismas. Pero ahora la idea es preguntarnos de qué forma él va a lograr esa igualdad, ¿cierto? ¿De qué forma lo va a lograr? Quizás pueda pensar quitarle lo que tienen o sea, quitarle a los que más tienen para repartir las cosas, ¿cierto? Hay varias formas de hacerlo. Y eso él tampoco ahí él lo manifiesta, ¿cierto? Pero eh, eso también se va a ir viendo más adelante, si es que él sale, yo no sé. Entonces, dentro de lo que ellos más valoran es el bienestar y la seguridad, ¿cierto? Vivir sin miedo. Yo quería también hacer una pregunta, viendo también desde una cosmovisión bíblica. En la Biblia se nos mencionan los 10 mandamientos y uno de ellos es el no robarás, ¿cierto? Tampoco el codiciar, y tampoco el de no asesinar. Entonces quiero preguntar, ¿qué pasaría si todas las personas en Bogotá cumplieran esos mandamientos? O sea, si absolutamente todo, en un caso eh, hipotético, en un caso ideal, ¿qué pasaría si todos cumplieran lo que la Biblia nos manda? De no matar, no codiciar, no asesinar. ¿Será que viviríamos con miedo? No. ¿Será que también
claro, habría quizás una preocupación por la seguridad, quizás no de la forma en que se ve ahora, porque también la seguridad tiene que ver con el combatir el homicidio, ¿cierto? El robo y varios delitos. Entonces pensemos en eso. Se las dejo ahí para que podamos pensar. ¿Qué pasaría si todas las personas de Bogotá cumplieran la ley de Dios? Sería algo distinto. Por eso también Dios es un Dios sabio, un Dios de orden, un Dios que conoce también lo mejor para nosotros. Bien, podemos seguir. La tercera pregunta tiene que ver con la ontología, que es, tiene que ver con el ser, ¿cierto? O también los orígenes, cómo llegó todo a existir. Y las preguntas que nos pueden guiar en eso tiene que ver con, ¿hay un Dios? ¿Quién es Él? ¿Cómo llegó todo a existir? ¿De dónde viene el hombre? ¿De dónde viene el mal? ¿Cierto? Me gustaría que también podamos opinar con respecto a esto. En el video se menciona si hay un Dios. Explícitamente, no, ¿cierto? No se menciona, ninguno de los candidatos dice, no, yo creo en Dios o no existe Dios. Pero también podemos ver ahora, le hago otra pregunta, ¿hay algo que ellos al menos estimen como superior a todo? Que esté por encima de todo. Tal vez el Estado, ¿cierto? Al menos se nos intenta ver como que la solución a todo podría ser el Estado. O podría ser, la verdad, ¿cierto? Porque no se menciona de una forma específica, pero podemos nosotros analizar eso. ¿Será que es bueno que nosotros dependamos 100% de lo que dicen los gobernantes o de lo que nos impone el Estado? Creo que no, ¿cierto? Entonces, ¿quién debe también cambiar esa cosmovisión de que nosotros no dependemos netamente del Estado? Como decía Alejandra, nosotros como iglesia estamos también con esa responsabilidad de poder cambiar la cosmovisión, de poder traer la verdad del Evangelio a la sociedad, ¿cierto? No el Estado es quien entregue las verdades ni entregue todos los valores, sino que es la responsabilidad que Dios nos ha dado como iglesia, columna y baluarte de la verdad, el sustento también de una nación debería al menos ser que la iglesia traiga esa transformación a las esferas, ¿cierto? Cuando la iglesia también asume su rol de ser columna, de baluarte de la verdad, la sociedad trae transformación. Y ya dependemos netamente de Dios. Y el Estado cumple su función, ¿cierto? De traer justicia, ¿cierto? De castigar al que hace lo malo. Y no se excede más en sus jurisdicciones, ¿ya? El Estado ya no se intromete en la educación de los hijos, no se intromete en lo que comemos, ni en lo que podemos nosotros hacer con nuestra libertad, ¿cierto? Amén. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Podemos seguir entonces con la cuarta pregunta que tiene que ver con la epistemología. Y esto lo podemos ver de forma más clara, es de dónde sé lo que sé, o de dónde ellos también obtuvieron el conocimiento para llegar a tener esas ideas. Bueno, por ahí estuve investigando, el primer candidato Galán, él sí es político y es periodista. Esto también, bueno, es hijo de un político también. La verdad, como yo no estoy inserto en Colombia, hay muchos detalles que yo no sé y eso es bueno también, así no tengo ningún sesgo, ¿cierto? Entonces, claro, hay fuentes donde ellos tienen el conocimiento, de la experiencia, ¿cierto? A través de la universidad, a través de estudios, y hay al menos 4 fuentes de conocimiento de donde obtenemos lo que sabemos, ¿cierto? Uno es la revelación, que tiene que ver con lo que Dios entrega, ¿cierto? Que también lo veíamos. La revelación, sí, la revelación de Dios es la verdad, ¿cierto? Es lo que da una buena y la mejor explicación de la realidad y de cómo deberían ser las cosas, ¿cierto? Y de cómo están siendo las cosas también. La Biblia nos muestra eso, ¿cierto? Y también obtenemos la información de nuestras experiencias, de nuestros sentidos, de lo que pasamos. Obtenemos información de las instituciones académicas y también a través de la razón, ¿cierto? De la lógica. Entonces, claro, las cosas cambiarían, las cosmovisiones de las personas que están gobernando cambiarían si ellos también tuvieran ese encuentro con la revelación de Dios, de la verdad, ¿cierto? Podría traer los principios bíblicos al gobierno, a la alcaldía.
Bien. Ahora, creo que también algo importante es que no se espera que un candidato sea un pastor, ¿cierto? O sea, me refiero a que uno no espera que Bogotá funcione como una iglesia, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro, sino que un cristiano con sus principios claros va a traer una transformación. ¿Por qué? Porque va a traer decisiones que están basadas en la Biblia y los principios bíblicos, ¿cierto? Nuestra esperanza está en Jesús y no también en los candidatos. Amén. Entonces podemos seguir con la última pregunta que tiene que ver con los propósitos y con las consecuencias. Entonces, si seguimos al menos las ideas de estos candidatos, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el futuro, el destino o cuál es la meta o propósito? ¿Qué pasaría si se logran al menos poner, por ejemplo, las 100.000 cámaras en Bogotá? ¿Habrá algún un cambio significativo? Claro. O sea, eso tampoco ataca de raíz, ¿cierto? El problema, ¿ya? Que como decíamos, el problema real está en el corazón de las personas, está en el corazón del hombre. Entonces, bueno, esto también, esta pregunta puede ser de alguna forma respondida a medida que quizá uno de los dos pueda asumir la alcaldía, pero realmente, ¿cuál es el propósito de ellos? ¿Cuáles son sus intenciones con sus ideas? Sí. Conseguir votos. Claro, o sea, es conseguir votos. Y claro, las propuestas suenan, ¿cierto? Suenan bonitas, suenan lindas, pero también otra cosa es poder llevarlas, ¿cierto? Y la idea es que también, vuelvo a decir, desde una cosmovisión bíblica, nosotros podemos tener principios para poder llevar a cabo un gobierno o cómo debería funcionar un gobierno, ¿cierto? Y creo que también eso podría traer un buen propósito para nuestras vidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios conoce lo mejor para nosotros. Y Él en su palabra estableció la verdad con respecto a cómo podemos nosotros movernos en distintas áreas de la sociedad. Bien, hermanos, ¿alguna inquietud, consulta, opinión? ¿Algo que no quedó claro? ¿Hermana? Bien. Muchas gracias, hermana. Esa también es la intención nuestra, poder servir y entre todos poder edificarnos, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, ya ir finalizando esto, nosotros como cristianos tenemos esa facultad, tenemos el poder de razonar qué ideas están gobernando en la sociedad y cómo nosotros podemos responder de una forma bíblica y desde una cosmovisión cristiana. Entonces, estos ejercicios también nos ayudan a poder analizar qué es lo que está pasando en la sociedad. Amén. No, 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 yo había dado la oportunidad para si alguien quería comentar o dar alguna pregunta con respecto a estas preguntas o también a lo que se habló de reinterpretar las cosas. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, hermanos, por su atención. Gracias también por estar, ¿cierto? Sí. Entre todos, bueno, entre los dos estamos agradecidos mutuamente. Así que también esperar que Dios pueda transformar nuestra mente, ¿cierto? Pueda ir renovando nuestro entendimiento. De esa forma tener una cosmovisión bíblica y qué es lo que va a traer bien para nuestra vida y para la sociedad. Así que muchas gracias, pastor, también por la oportunidad de hoy. Si no tienes nada más que decir, no. No, agradecerles, chicos. Nosotros aquí en la iglesia tenemos un ejercicio siempre después de nuestro sermón.
y es el vívelo y cuéntalo. Y es un poco una forma en la que nosotros hacemos también una retroalimentación a lo que hemos estado aprendiendo. Entonces, cuéntanos, por favor. Y vívelo, por favor. Ok, me lo puede mandar por favor por WhatsApp. Entonces, recado, literalmente, Mari está molestando. Sí, sí, no, no le haga caso que está haciendo, está molestando, no, no, no. No, pero sí, entonces sí, sí me parece interesante porque creo que es un ejercicio también que nosotros tenemos que tener también para nuestro vívelo y cuéntalo. O sea, no ir de inmediato a la interpretación, sino tenemos que repetir efectivamente algo que se ha hecho. Particularmente, yo anoté aquí una frase que mencionaban ustedes, mis hermanos, y yo voy a buscar aquí. Tan, 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 tan. Yo soy de tomar apuntes. Sí. Sí. La verdad completa la tiene Dios. No tenemos toda la verdad, la vamos a descubrir paso a paso y poco a poco. Eso lo decías tú. Entonces la verdad completa la tiene Dios, no la tenemos, no tenemos toda la verdad y la vamos a descubrir paso a paso. Listo. Ahora la siguiente es, yo voy a dar el ejemplo. ¿Qué, ok, ¿qué me llevo? Sí, la importancia de poder interpretar y no comer, no comer entero. O sea, sí es necesario que nosotros desarrollemos una evaluación de todo lo que nosotros estamos recibiendo, porque sin darnos cuenta, nosotros estamos siendo moldeados por todo aquello que vemos. Y creo que era Abigail la que lo decía, o eras tú, nosotros como iglesia discipulamos la nación o la nación nos discipulamos a nosotros. Y nosotros tenemos una frase que es, si nosotros enviamos a nuestros hijos a Roma para que los eduque, no debe extrañarnos que vuelvan convertidos en César. Dando la intención de mostrar efectivamente que no podemos quejarnos de lo que ellos reciben allá y que se comporten como romanos cuando nosotros somos creyentes. Que fue nuevo para mí. Tal vez no tanto nuevo, pero sí algo que me llevo y que voy a estar trabajando mucho, mucho, mucho es el árbol de la cosmología, de la cosmovisión, perdón. No la cosmología, sino el árbol de la cosmovisión, porque creo que sí es muy importante trabajar en entender la cosmovisión para poder saber por qué las acciones son de esa forma. De ahí una pregunta que yo hacía, o sea, ¿cómo poder identificar la cosmovisión de una persona para poder trabajar sobre esa cosmovisión y poder identificar por qué actúa como actúa una persona? Mm, no, no, yo con dudas no me quedo. Tal vez algo que yo aportaría con respecto a esto, que algo que me llamaba la atención también con algo, con la frase que mencioné al principio, la verdad completa viene de Dios y tenemos toda la verdad y vamos, la vamos descubriendo paso a paso, que es una invitación al creyente a estudiar. O sea, nosotros como cristianos no podemos abstraernos de la verdad. Y si Dios es la revelación, o sea, nos da la revelación perfecta de la verdad, y por medio de nosotros podemos conocer la verdad y la vamos descubriendo paso a paso, eso es una motivación para que los cristianos, especialmente los más jóvenes, no se angustien en ir a estudiar ciencia, o sea, esas ciencias duras, física, matemática, o sea, todo eso que a veces las personas le tienen miedo porque dicen que van a perder la fe. No, no, si nosotros entendemos que eso es verdad de Dios, lo que yo voy a descubrir es la verdad que es de Dios. Y eso es una motivación a que los cristianos estudien. O sea, que vayan a la universidad, se preparen y sean y entendiendo esto, que eso es verdad de Dios.
eso que yo voy a descubrir es verdad de Dios porque Dios lo puso allí. Yo solamente lo que estoy haciendo es descubrirlo. No estoy inventándome nada nuevo. Entonces, paso a paso con él voy a descubrir la verdad. Entonces, creo que esto es también algo que es con respecto a una pregunta. Creo que sí sería para mí una pregunta que sobre la cual yo quiero trabajar mucho es sobre el tema de la cosmovisión. Seguir profundizando entonces en el tema de la cosmovisión para poder vivirlo más. Ahora, entonces, hermanos, su recall, ¿cuál es? Pues, ¿cómo quieren? Individualmente o grupos pequeños. Sí, puede ser. Hagámoslo por grupos. Sí, yo no voy a aportar ya nada más.